13 bandas de rock oscuras de los años 60 y años 70 que debieron ser famosas. Saludos, amantes del rock. Prepárense para un viaje épico por los rincones más olvidados y polvorientos de la historia del rock and roll. Hoy desenterramos 13 bandas de los años 60 y 70 que, a pesar de su talento descomunal, nunca alcanzaron la fama que merecían. Son los underdogs, los genios incomprendidos, los maestros del fuzz que crearon riffs que te sacuden el alma y melodías que se te pegan como el eco de un amplificador al rojo vivo, solo para desvanecerse como el humo tras el último acorde. Así que suban el volumen, saquen brillo a sus tornamesas, denle like al video como si estuvieran aporreando un cencerro en un concierto de Deep Purple, y suscríbanse ahora para no perderse esta aventura. Hoy vamos a resucitar a estas leyendas perdidas, y quién sabe, podrían encontrar su nueva banda favorita. Vamos a sumergirnos en las historias de estas 13 joyas del rock que debieron brillar en el escenario mundial. Harsh Reality. En las calles adoquinadas de Stevenage, un pueblo tranquilo a 40 kilómetros al norte de Londres, 5 jóvenes músicos decidieron en 1968 que el mundo necesitaba algo más que los hits pop que dominaban las radios. Así nació Harsh Reality, una banda que emergió de las cenizas de Franklin Air Blues Band, un grupo local que solía tocar versiones de Muddy Waters en pubs llenos de humo y cerveza tibia. Liderados por Dave Jenkins, un vocalista con una voz rasgada que parecía haber vivido 1000 vidas, y Mark Griffiths, un guitarrista cuya Gibson Les Paul rugía como un dragón, Harsh Reality creó un sonido que mezclaba blues crudo, psicodelia incipiente y un proto-prog que sonaba como si Cream y los primeros Pink Floyd se hubieran fusionado en un experimento cósmico. Su único álbum, Heaven and Hell, grabado en los estudios Decca en el verano de 1969, es una obra maestra olvidada. Canciones como Tobacco o A Sunday te envuelven con su atmósfera melancólica, con Jenkins cantando sobre días grises y sueños rotos, mientras Griffiths desata un solo que parece arder en el aire. Praying for Reprieve, otro tema destacado, combina riffs pesados con cambios de tempo que anticipaban el rock progresivo de los 70. Las radios comerciales, obsesionadas con hits de 3 minutos, no sabían qué hacer con canciones que se extendían hasta los 7 minutos, llenas de improvisaciones y letras introspectivas sobre la alienación y la búsqueda espiritual. Philips, su disquera, los promocionó con poca convicción, enviándolos a tocar en clubes underground como el Speakeasy y el Roundhouse en Londres, donde se ganaron un culto de fans que los veían como profetas del rock. Las giras agotadoras por el Reino Unido, viajando en una vieja camioneta Bedford que se averiaba cada 200 kilómetros, desgastaron a la banda. La falta de apoyo financiero y las tensiones internas llevaron a su disolución en 1971, justo cuando el prog estaba despegando. Heaven and Hell se convirtió en un tesoro codiciado por coleccionistas, con copias originales que hoy se venden por cientos de euros en subastas. Comus. Imaginen un bosque encantado en la Inglaterra rural, donde las sombras cantan y las melodías tejen pesadillas que te atrapan. Eso es Comus, una banda formada en Londres en 1969 que llevó el folk psicodélico a un territorio tan inquietante como hermoso. Liderados por Roger Gutten, cuya voz oscilaba entre lo angelical y lo perturbador, Comus mezclaba flautas, violines y percusiones acústicas con letras que parecían sacadas de un cuento gótico de Edgar Allan Poe. Su álbum debut, First Utterance 1971, grabado en los modestos estudios Pie, es un clásico de culto que te transporta a un mundo de rituales paganos y sombras danzantes. Canciones como Diana, con su ritmo frenético y su narrativa sobre una diosa vengativa que caza en la noche, te hacen sentir como si estuvieras corriendo por un bosque bajo la luna llena. Drip Drip, otro tema icónico, evoca imágenes de sangre goteando en un sacrificio, con un violín que parece gemir de dolor. La banda, completada por músicos como Glenn Gouring y Colin Pearson, usaba instrumentos tradicionales para crear un sonido moderno y aterrador, como si hubieran invocado espíritus antiguos en un garaje londinense. Sus shows en vivo eran pura teatralidad. Gutten se vestía con túnicas de druida, mientras los demás miembros danzaban como si estuvieran poseídos. Pero Comus era demasiado extraño para las masas. En una era dominada por el rock duro de Led Zeppelin y el pop bailable de los Bee Gees, sus actuaciones en festivales underground como el Glastonbury Fire de 1971, donde compartieron escenario con Hawkwind y David Bowie, desconcertaban a los promotores.
Las radios comerciales los ignoraban, y algunos ejecutivos de su disquera, Down Records, consideraban sus letras, que rozaban lo oculto, demasiado arriesgadas para el público familiar. Como se separó en 1972, dejando tras de sí un legado que resuena en bandas modernas como Opeth, Dead Can Dance y Fleet Foxes. Si te atreves a explorar el lado oscuro del folk, First to Terrance es una experiencia que no olvidarás. The Christian. Si alguna vez quisiste ver cómo el arte y el rock colisionan en un escenario explosivo, The Christian es tu banda. Formada en Hertfordshire en 1966, esta agrupación era puro espectáculo mad con un toque psicodélico que los hacía únicos. Liderados por el vocalista Kenny Pickett, cuya energía era como un torbellino, y el innovador guitarrista Eddie Phillips, apodado el pintor del rock, The Christian no solo tocaba música, sino que creaba experiencias visuales y sonoras. Phillips usaba su guitarra para salpicar pintura sobre lienzos en el escenario, mientras tocaba solos que hacían temblar los amplificadores Vox. Canciones como Macintyme, con su riff inmortal, y Painter Man, un himno pop con alma de garaje, son clásicos que anticiparon el punk y el britpop. Grabaron para Planet Records, un sello pequeño que prometía llevarlos a la cima, pero el destino fue cruel. Planet colapsó financieramente en 1968, dejando a la banda sin recursos para giras o promoción. Sus conciertos en clubes de Hamburgo, Alemania, donde tocaron para audiencias que incluían a marineros y artistas bohemios, les ganaron un culto fiel, pero la falta de exposición en Estados Unidos los mantuvo en la sombra. Mientras The Who y los Small Faces dominaban las listas, The Christian se debatía entre giras agotadoras en camionetas destartaladas y problemas internos. En un show legendario en el Cavern Club de Liverpool, Phillips destrozó un lienzo con pintura roja mientras tocaba How Does It Feel to Feel, dejando al público en éxtasis, pero la prensa apenas lo mencionó. La banda se separó en 1968, pero su influencia es innegable. The Sex Pistols versionaron Through My Eyes en los 70, y bandas como Oasis han citado a The Christian como inspiración. Hoy, sus singles son codiciados por coleccionistas, y Macintyme sigue siendo un himno del garaje rock. Si buscas rock con actitud, arte y un toque de rebeldía, The Christian es puro fuego que merece ser redescubierto. Kaleidoscope. No confundas a estos chicos con la banda americana del mismo nombre. Los Kaleidoscope británicos, formados en Londres en 1967, eran poetas del PSYCH folk que creaban música como si estuvieran tejiendo sueños victorianos en un tapiz sonoro. Liderados por Peter Daltrey, cuya voz suave evocaba paisajes etéreos, la banda mezclaba arreglos barrocos, cuerdas delicadas y letras que parecían sacadas de un libro de cuentos de Lewis Carroll. Su álbum Tangerine Dream 1967, grabado en los estudios Fontana, es una obra maestra de la psicodelia británica. Canciones como Flight from Asilla, que narra un viaje místico a través de desiertos y cielos estrellados, y Dive into Yesterday, que flota como un sueño lúcido, te envuelven en un manto de cuerdas, acordeones y melodías hipnóticas. Pero en una era donde el rock se volvía más ruidoso, con bandas como Cream y The Jimi Hendrix Experience dominando los escenarios, Kaleidoscope era demasiado sutil para las masas. Firmaron con Fontana Records, pero su disquera no supo cómo vender su estilo introspectivo y melódico. Tocaron en clubes legendarios como el UFO Club de Londres, donde compartían escenario con los primeros Pink Floyd, pero nunca lograron el salto al mainstream. Sus shows eran mágicos. Daltrey, con su chaqueta de terciopelo y su mirada soñadora, cantaba mientras los demás miembros tocaban instrumentos como la mandolina y el dulcémele, creando una atmósfera de cuento de hadas. En los 70, intentaron reinventarse como Fairfold Parlour, adoptando un sonido más folk, pero el éxito comercial seguía eludiéndolos. Tangerine Dream se convirtió en un favorito de los coleccionistas, con copias originales que hoy alcanzan los 500 € en eBay. The Pink Fairies. Prepárate para una dosis de rock anárquico, psicodélico y lleno de actitud con The Pink Fairies, una banda que emergió del caos contracultural de Notting Hill, Londres, en 1970. Estos rebeldes, liderados por el guitarrista Paul Rudolph y el batería Twink, eran la encarnación del espíritu libre.
Tocaban en festivales gratuitos, se codeaban con moteros Essentials y vivían en squats llenos de humo, arte y revolución. Su música era una explosión de PSYCH rock, garage y protopunk, con canciones como Do It, un himno que incitaba a la acción, y The Snake, un torbellino de fuzz que hacía temblar los altavoces. Eran como los MC5 británicos, pero con un toque de humor cósmico y un amor por el caos que los hacía únicos. The Pink Fairies no se preocupaban por la fama ni las listas de éxitos. Tocaban en eventos como el Punk City Festival de 1970, donde incitaban a los fans a hacerlo ellos mismos, un lema que resonaría en el punk años después. Su álbum Never Never Land 1971, grabado en los estudios Island, es un clásico del underground, con temas que combinan riffs crudos con letras sobre libertad y rebeldía. Pero su actitud anticomercial y su estilo de vida salvaje, que incluía fiestas que duraban días y encuentros con activistas anarquistas, los alejaron de las radios y las disqueras. En un concierto memorable en el Isle of Wight Festival, Rudolph tocó un solo de 10 minutos mientras Twink destrozaba su batería, dejando al público en un frenesí. Pero las ventas de sus discos eran mínimas, y las tensiones internas llevaron a varias separaciones y reformaciones. Renaissance. Si el rock sinfónico con un toque de elegancia clásica es lo tuyo, Renaissance te va a enamorar. Formada en 1969 por exmiembros de The Yardbirds, como Kate Relf y Jim McCarthy, esta banda encontró su verdadera esencia en los 70 con la llegada de Anye Haslem, cuya voz cristalina era como un faro en la niebla. Álbumes como Ashes Are Burning 1973 y Scheherazade and Other Stories 1975 mezclan prog rock, folk y arreglos orquestales, con canciones como Carpet of the Sun, un himno pastoral, y Motorrasche, una suite épica inspirada en la literatura rusa. A diferencia de Yes o Genesis, que apostaban por guitarrazos y complejidad técnica, Renaissance se inclinaba por melodías suaves, pianos y cuerdas que evocaban paisajes de ensueño. Sus shows en vivo, como uno legendario en el Carnegie Hall en 1975, donde tocaron con una orquesta de 30 músicos, eran experiencias mágicas. Pero su sonido, demasiado refinado para las radios rock de la época, los mantuvo fuera del mainstream. Tuvieron éxito en Europa y el noreste de Estados Unidos, donde llenaban teatros con fans de la música clásica y el prog, pero las listas de éxitos los ignoraron. Island Records, su disquera, no supo capitalizar su potencial, y las giras largas, que los llevaban a recorrer miles de kilómetros en autobuses destartalados, desgastaron a la banda. Haslem, con su carisma y su vestido de terciopelo, se convirtió en un ícono del prog, pero Renaissance nunca alcanzó la fama de sus pares. The Move. De las calles industriales de Birmingham, Inglaterra, llegó The Move en 1965, una banda que lo tenía todo: melodías pegajosas, experimentación psicodélica y un toque de hard rock que los hacía irresistibles. Liderados por Roy Wood, un genio musical con un don para las armonías, The Move creó himnos como Flowers in the Rain, el primer single en ser tocado en BBC Radio 1, y Fire Brigade, un torbellino de riffs y coros. Fueron pioneros del power pop y sentaron las bases para Electric Light Orchestra, pero nunca conquistaron América. Su disquera, The Ram, no los promocionó adecuadamente en Estados Unidos, y sus shows, que incluían destrozar televisores en lugar de guitarras, eran demasiado salvajes para algunos promotores. En un concierto en el Fillmore West de San Francisco en 1969, Good lanzó un televisor al público, causando un caos que terminó con la banda expulsada del venue. La constante rotación de miembros y su evolución estilística, del pop psicodélico al rock más pesado, confundió a algunos fans, pero su impacto es innegable. Canciones como Blackberry Way anticiparon el sonido de los 70, y su energía en vivo era legendaria. The Move se disolvió en 1972, tras una última gira por Europa, pero su legado vive en el pop y el prog. Si buscas rock ecléctico con un toque de locura, esta banda es una joya que merece ser redescubierta. The Soft Boys. Cuando el punk dominaba el Reino Unido a finales de los 70, The Soft Boys surgieron en Cambridge como una anomalía brillante. Liderados por Rabin Hitchcock, un poeta excéntrico con un amor por lo surreal,
la banda mezclaba psicodelia de los 60, pop jangly y energía post-punk. Su álbum Underwater Moonlight 1980, grabado en un estudio improvisado en un granero, es un clásico de culto. Canciones como I Wanna Destroy You y Queen of Ice combinan melodías retorcidas con letras absurdas sobre langostas, insectos y dilemas existenciales. Eran demasiado melódicos para el punk y demasiado raros para el pop, lo que los dejó en un limbo comercial. Tocaron en clubes pequeños como el Ope and Shore en Londres, donde se ganaron un culto fiel de estudiantes y bohemios, pero las disqueras no sabían cómo venderlos. Se separaron en 1981, pero su influencia en el indie rock es enorme, inspirando a bandas como R.E.M., The Replacements y The Flaming Lips. Si te gusta lo extraño y lo genial, The Soft Boys son un tesoro que debes desenterrar. The Zombies. Formados en St. Albans, Hertfordshire, en 1961, The Zombies eran una joya de la invasión británica. Su sonido, con armonías jazzy, teclados melódicos y arreglos sofisticados, los distinguía de sus pares como The Beatles o The Rolling Stones. Canciones como She's Not There, con su riff de piano inolvidable, y Time of the Season, un himno psicodélico, son clásicos atemporales. Pero su álbum Odyssey and Oracle 1968, grabado en los estudios Abbey Road, es una obra maestra que no recibió la atención que merecía en su momento. El disco, con temas como Care Of's el 44 y This Will Be Our Year, combina pop barroco, psicodelia y R&B con una elegancia única. Pero su estilo, más refinado que el pop de la época, no encajaba en las radios dominadas por hits directos. La banda se separó poco después, desanimados por las bajas ventas y la falta de apoyo de su disquera, CBS. En un giro irónico, Odyssey and Oracle comenzó a ganar popularidad en los 70, cuando ya no existían, convirtiéndose en un favorito de culto. Caravan. Parte de la mítica escena de Canterbury, Caravan es la definición de rock progresivo con un toque británico excéntrico. Formados en 1968, combinaban jazz, psicodelia y humor en discos como In the Land of Grey and Pink 1971, un clásico del prog. Canciones como Golf Girl, con su encanto juguetón, y Nine Feet Underground, una suite de 22 minutos, te llevan a un viaje lleno de giros inesperados. Su sonido, con teclados melódicos, saxofones y letras llenas de whimsy, era único, pero difícil de categorizar. Tuvieron un culto fiel en Europa, tocando en festivales como Reading y el Bass Festival, pero las radios comerciales los ignoraban. Su disquera, Decca, no supo cómo promocionarlos, y las giras largas, que los llevaban a recorrer miles de kilómetros en autobuses incómodos, desgastaron a la banda. En un show en el Lyceum Theatre en 1971, el tecladista David Sinclair tocó un solo que dejó al público en trance, pero la prensa apenas lo mencionó. Su legado en el prog y el jazz rock es inmenso, y si buscas algo que combine complejidad y encanto, Caravan es tu banda. Soft Machine. Soft Machine, formada en Canterbury en 1966, fue un pilar de la escena que lleva su nombre, pionera en jazz fusión y prog avant-garde. Comenzaron como un grupo psicodélico influenciado por Pink Floyd, pero pronto se convirtieron en un torbellino instrumental que desafiaba cualquier convención. Liderados por Robert Wyatt, un batería y vocalista con un estilo excéntrico, y Kevin Ayers, cuyo bajo aportaba un groove hipnótico, la banda evolucionó de un rock whimsy a un sonido cerebral, mezclando free jazz, improvisación y estructuras complejas. Su álbum Tird 1970, grabado en los estudios IBC de Londres, es una obra maestra de 4 suites, con Morning June como punto culminante. Pero su música, densa y experimental, era demasiado para las audiencias mainstream. Las radios, dominadas por hits pop y rock duro, ignoraban sus composiciones, que a veces superaban los 10 minutos. Su disquera, CBS, no sabía cómo promocionar un sonido que no encajaba en ninguna categoría. Ayers abandonó la banda en 1968, y Wyatt, tras Tird, se fue en 1971 tras choques con Routledge, quien quería un sonido más instrumental. Soft Machine continuó en los 70, inclinándose hacia el jazz fusión con músicos como Hugh Happer y Elton Dean, pero nunca alcanzó el mainstream. Captain Beefheart and His Magic Band.
Captain Beefheart, nacido Don Van Vliet, era un genio excéntrico que llevó el rock a territorios inexplorados. Formado en Lancaster, California, en 1967, su grupo, The Magic Band, era un colectivo de músicos virtuosos que mezclaban blues, jazz, avant-garde y poesía surreal bajo la dirección tiránica de Beefheart. Su álbum Trout Mask Replica 1969, producido por Frank Zappa y grabado en un rancho en el desierto de Mojave, es una obra maestra caótica. Canciones como Moonlight on Vermont y Pachuco Cadáver combinan ritmos angulares, guitarras disonantes y la voz primal de Beefheart, que sonaba como un lobo aullando en la noche. Cada tema era un rompecabezas sonoro, con letras que evocaban imágenes de peces voladores y paisajes postapocalípticos. La banda ensayó durante meses bajo condiciones casi monásticas, viviendo juntos y perfeccionando cada nota. En 1971, grabaron The Spotlight Kid, un álbum más accesible, pero aún así no lograron el éxito. En un show en Nueva York en 1970, Beefheart improvisó un solo vocal que sonaba como un chamán invocando espíritus, mientras el batería John French, Drumbo, marcaba un ritmo imposible. La prensa underground los celebraba, pero el público masivo los encontraba alienantes. Se separaron en 1982, tras varios discos experimentales. Trout Mask Replica es ahora un ícono de la band rock, con copias que valen miles de euros. The Pretty Things. The Pretty Things, formadas en Londres en 1963, eran una fuerza cruda del rock británico. Lideradas por Bill May, cuya voz destilaba rebeldía, y Dick Taylor, ex Rolling Stones, comenzaron con un R&B salvaje que rivalizaba con los Stones, antes de evolucionar hacia la psicodelia y el protopunk. Su ópera rock SF Sorrow 1968, grabada en Abbey Road, es una de las primeras de su tipo, prediciendo Tommy de The Who. Canciones como Balloon Burning y Dead combinan riffs intensos, arreglos psicodélicos y una narrativa sobre un hombre roto por la guerra, creando una experiencia emocional y visceral. Sus shows eran revueltas. En el 100 Club en 1967, May destrozó un micrófono mientras Taylor tocaba un solo que hizo vibrar las paredes, dejando al público en frenesí. En los 70, exploraron hard rock y glam, pero nunca lograron el estrellato. En un show en Ámsterdam en 1970, tocaron LSD bajo luces estroboscópicas, creando un trance psicodélico, pero las ventas seguían bajas. Su influencia es inmensa: el punk, The Clash, el garage rock, The White Stripes, y el PSYCH rock deben mucho a su legado. SF Sorrow es un tesoro de coleccionistas, con copias que valen cientos de euros. Bill May falleció en 2020, pero su espíritu vive en cada riff. Si buscas rock con garra y alma, The Pretty Things son imprescindibles. ¿Alguna de estas bandas te voló la cabeza? Déjanos saber cuál en los comentarios. ¿Tienes una banda oscura que creas que nos faltó? Comparte tus joyas escondidas, queremos escucharlas. Y ahí lo tienen, 13 gemas ocultas que demuestran que la era dorada del rock tenía mucho más que ofrecer que los nombres de siempre. Estas bandas no llenaron estadios ni lideraron las listas de Billboard, pero dejaron riffs, melodías y vibes tan potentes que merecen una segunda oportunidad. Denle like, compartan este video con sus amigos rockeros, y si les gustó el viaje, suscríbanse para no perderse el próximo recorrido por los callejones del rock. Sigan rockeando, mantengan la vibra bien alta y nos vemos en el próximo video.